Hola, estas son algunas de las noticias energéticas más importantes que pasaron la semana pasada en Colombia. Pero tengo que empezar por una noticia que no es del país, sino que sucedió en Europa, específicamente en España, Portugal y parte de Francia, donde hubo un apagón cero eléctrico, un apagón que duró por más de 10 horas en algunas zonas y empezó, bueno, el apagón fue de día, entonces pues no fue tan dramático. Solamente que hace un mes atrás, la Unión Europea había pedido a todos sus ciudadanos que alistaran un kit de emergencia con dinero en efectivo, comida enlatada, una cantidad de litros de agua por persona, copiar los documentos, entre otros. Entonces, al haber este apagón que duró por tanto tiempo, pues mucha gente cayó en pánico y bueno, socialmente hubieron varias cositas allí. ¿Y por qué empiezo por esa noticia? Bueno, una de las cosas o de las razones que dicen hasta ahora es que al parecer hubo una perturbación en la red y esa fue la que generó todo el cero eléctrico, que se apagara todo. Es como que la red funciona con una frecuencia y hubo una perturbación muy grande y entonces en ese momento en España había como el 80% de generación de energía a partir de renovables, de fotovoltaica y eólica, y otro 20% con otro tipo de generaciones de energía. Entonces, resulta que al tener esa perturbación, automáticamente este tipo de generación fotovoltaica y eólica se desconectaron automáticamente para protegerse y proteger la red. Entonces eso fue en cadena, pues casi el 80% que estaba generando para un país, pues claro, eso prácticamente sacó todo el sistema eléctrico del país, que fue lo que pasó. Francia, por ejemplo, se recuperó mucho más rápido que España porque Francia tiene una cantidad de energía nuclear muy alta, de generación nuclear alta, y entonces hay algo que pasa con las generadores nucleares, generación hidráulica, generación por combustibles como ciclo combinado o térmicas, que es que tienen unos generadores sincrónicos, y esos generadores sincrónicos dan inercia al sistema, es como que dice, bueno, vamos a este orden, vamos a este ritmo, no nos vamos a bajar, y entonces lo que hacen las energías eólica y fotovoltaica es como seguirle el paso. Pero como están con tanta energía, digamos, eólica y solar, que no tienen estos generadores sincrónicos, entonces la cuestión es que no hubo quien marcar el paso dominantemente y entonces allí fue pues el desastre. Entonces, ¿por qué empiezo con esa noticia? Porque pues muchos comenzaron a hacer como el espejo, bueno, ¿y qué pasa con Colombia? ¿Será que puede pasar algo así? Digamos que esta semana se estaba hablando de que estábamos llegando a unos porcentajes de generación fotovoltaica importantes en el país. Se ha hecho un gran crecimiento y digamos, se tienen más parques, cada vez más parques solares fotovoltaicos, granjas fotovoltaicas en el país y se le apunta a tener más. También se le apunta a la eólica offshore, es decir, costa afuera, en la parte de la zona alta de la Guajira, dentro del mar, con todas las problemáticas que hay. Sin embargo, pues se le está apostando. En semanas anteriores ahora comentaba sobre lo que, digamos, Ecopetrol también compra algunos parques eólicos allá en La Guajira. Bueno, digamos la construcción, porque todavía no están. Entonces, y que en estos ya hay unos de Celsius que ya están casi que salen a empezar a operar. Entonces, en este momento la matriz energética eléctrica, o sea, solamente de generación eléctrica en nuestro país, oscila entre el 60% de generación hidráulica. Y la generación hidráulica tiene estos generadores sincrónicos que ayudan a mantener el ritmo. Otra de las cosas es que la UME ha lanzado, pues, digamos, el tema de varios sistemas, digamos así, para poder mantener ese orden en la red. Entonces, yo creo que por ahora, en este momento, el país de todas maneras sigue siendo altamente de generación hidráulica. Eso no es tan fácil que suceda. Nosotros no tenemos una generación solar y eólica que cubra el 80% de la demanda, o que tengamos esa cantidad en oferta para cubrir la demanda. Entonces, en Colombia eso no va a ser como tan fácil ahora como al corto y al mediano plazo. Se le está apostando a la energía nuclear. No tenemos, pues, digámoslo así, en ese momento licitaciones o cosas de ese tipo,
pero sí se está creando, se está empezando las leyes para poder apoyar ese tipo de energía, que no es una energía renovable, pero es muy interesante desde el punto de vista de las emisiones. Sí, o sea, sí tenemos un combustible que no es renovable en el sentido de que este tipo de combustibles duran. Entonces, combustibles que utilizan no son como el río, sí, que el río pasa y pasa, no tienes que bombear el río, sino que el agua pasa y pasa, o sea, se renueva solo, esa es como la definición de energía renovable, eso es lo que pasa. La energía nuclear no hace eso, pero la contaminación y el impacto ambiental es muy mínimo. No tenemos gases de efecto invernadero, no tenemos dióxido de carbono cuando quemamos gas natural, carbón u otro tipo de combustibles. Entonces, digamos que lo comento porque en este caso en Colombia eso no va a suceder, al menos al corto plazo. Si sucede algún apagón, pues ya es por otra cosa. pero digamos que por la misma causa que le sucedió a España, no. Que podemos enfrentar algo así en el futuro. Vuelvo e insisto que nosotros tenemos una gran capacidad de generación hidráulica instalada, que no va a ser tan fácil superar con energías renovables al corto y al mediano plazo, que de todas maneras este tipo de cosas nos sirven para nosotros como ciudadanía, a las personas que toman las decisiones para ese tipo de cosas, pues que sea una lección aprendida para que no nos pase. Y digamos que una de las cosas que se estaba hablando más aquí en el país, que también lo comenté en algún episodio anterior, es sobre el tema del gas natural, ¿no? Entonces, nuestras térmicas, que son las centrales que generan energía cuando está faltando agua, de todas maneras nosotros tenemos generación térmica normalmente, o sea, menos, pero tenemos, sino que se incrementa su participación cuando tenemos poca lluvia, porque hay pocos niveles en los embalses, ¿no? Poca agua. Entonces se ha estado pues discutiendo porque se ve que no vamos a tener suficiente gas natural. Ecopetrol está mirando cómo incrementa las importaciones de gas natural licuado y de todo eso para abastecer sobre todo al sector, las residencias y a la industria. Que recordemos que en nuestro país pues muchos de los hogares usamos gas natural para cocinar, o también algunos también para las calderas de agua caliente. Entonces, ese tema sí está un poquito complicado y necesitamos tener gas natural en nuestro país para no perder nuestra soberanía energética, para no poner en peligro nuestra seguridad energética, que quiere decir que tengamos de dónde sacar y que no dependamos de otros que nos den. Eso es básicamente la soberanía y la seguridad energética, de eso se trata. Que un modelo que nosotros vemos es lo que pasó con Alemania y el gas natural ruso. Pasó todo esto de la guerra y todo, entonces digamos que se han puesto en jaque todo eso. Entonces, nada, esas fueron las noticias, no mucho de Colombia, pero que realmente sí nos muestran, nos dejan una gran lección, y que muchos sectores han estado hablando de cómo podría pasar eso en el país. Entonces, muchísimas gracias por la atención.